y amén. Capítulo 90. Y vamos a leer dos versículos ahorita y tomamos asiento. ¿Les parece bien? El primero, el 1 y el 2. Y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ahí lo vemos como eterno. ¿Estamos de acuerdo? Tomen asiento. Tomemos asiento. Fíjense bien, hermanos. Primeramente dice ahí que es una oración que hizo Moisés. Fue una oración que hizo Moisés y precisamente, primeramente reconociendo que Él es eterno, que Dios es eterno, que Él está presente en todo tiempo, que ha estado siempre, ¿sí? Porque dice aquí: Señor, tú nos has sido refugio. ¿Y refugio qué es? Un lugar seguro, ¿verdad? Dice, de generación en generación, o sea, muchas generaciones han pasado y Él ha sido fiel. Amén. Dice, ya antes que naciesen los montes, o sea, antes que hiciese la creación, ¿verdad? Dice, y formaste la tierra, ¿verdad? Y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces está hablando de que Él es un Dios eterno, ¿verdad? Y de ahí vamos a empezar, pero yo quiero darles una introducción. Por eso cuando nosotros creemos que a veces laboramos tanto en un trabajo, hermanos, y que vamos a ser reconocidos por ese trabajo, que en nuestra vida a lo mejor podemos decir, híjole, pues voy a desempeñarlo mejor en el trabajo, porque este es el que me da sustento, porque de ahí tengo seguro social, porque de ahí tengo una casa, porque de ahí comemos, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú eres tan ordenado en el trabajo? ¿Sí? Pero el día, y a veces ni te lo reconocen. O sea, tú estás, no, le estoy echando muchas ganas. No saben hasta qué grado le estoy echando de ganas, ¿no? Y ahí estamos, en los trabajos. ¿Y lo hacemos con qué finalidad, hermanos? Pues de que nunca nos lo quiten. Decían hace rato en la escuela dominical, decía César que ya va para 8 años sin trabajo. Mi marido estuvo desde el 1981 hasta el 2011, que fue cuando falleció, sin tener un trabajo fijo. Transcurrieron 30 años. Un trabajo fijo donde él pudiera ser remunerado, como hay en muchos trabajos. Él trabajaba, él vendía cosas y Dios nos pudo sostener a través de ello. Pero sin embargo, hermanos, cuando le dijeron en Chrysler, ¿hasta aquí llegaste? Pues hasta aquí llegó. Tu liquidación, gracias por haber estado trabajando conmigo casi 20 años y hasta aquí quedaron. Y fue reemplazado por otros. Como lo van a ser reemplazados los que han dejado de trabajar en una empresa o en una institución o en algo. ¿Sigue trabajando la planta donde usted trabajaba, hermano? No la pararon, ¿no? No la pararon. ¿Ya pararon el banco? Sigue trabajando el banco. Quiere decir, hermanos, que fíjense a veces a tanto que nosotros, y a esto nos habla Dios en esto. El trabajo, hermanos, que nosotros pudimos desempeñar y poder decir, híjole, este trabajo es lo máximo, ¿no? Lo mejor que he tenido, ¿no? En nuestra vida. Sustento, esto y el otro, y para allá y para acá. Pero al final, el día que nos dicen bye bye, hasta ahí se acabó. Hasta ahí se acabó. Y a lo mejor quedó la banca, quedó el escritorio, quedó tu oficina, pero va a llegar otro a reemplazarlo, ¿o no? O cierran esa oficina y dicen, clausurado, aquí ya nadie más vuelve a llegar.
porque se fue don Efrén. La máquina que arregló don Efrén, ahí la vamos a tener como una reliquia. No, hermanos, más que don Efrén. Ya si se les descompuso, habrá salido otro y ya la arregló, ¿o no? Así es, hermanos, en este trabajo, en tu trabajo. Si sale la Nayeli, habrá otra. La hermana Mari le trabajó duro, ¿verdad, hermana Mari? Pero ahí están otras trabajando. Y todos los que alguna vez trabajamos, pues siguen, y ya no salimos, otros siguen trabajando. Y el día que los otros se vayan por las mismas condiciones, siguen trabajando. Eso quiere decir que no, porque yo aquí soy el chicles y mira, yo aquí las puedo todas, aquí solo soy el chicharronero, solo mis chicharrones truenan. No es cierto. ¿Por qué razón? Porque así es el ser humano, hermanos. Y la gente va a seguir, va a continuar, va a continuar. La vida así es, continúa. Pero ¿qué trabajo, hermanos, nos lo van a recordar? ¿Qué trabajo que hagamos? A lo mejor ahí, pues sí, el hermano Efrén arregló, pero ya llegó otro, arréglala, a ver cómo le haces, pero arréglala. Y ya salió otro, ¿sí o no? Él hizo una máquina que hizo los frijoles, ¿no? Bueno, que las sopas, ¿verdad? Por eso es tan sopa luego el hermano. No es cierto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando eso sucede en nuestros trabajos? Es que si no estás aquí, esto no camina. No puede ser. No puede ser. Por eso, cuando nosotros cuidamos tanto ese trabajo, se van a olvidar de ti. Nadie es indispensable y se van a olvidar de ti tarde que temprano. Las cosas maravillosas que hiciste se van a olvidar porque van a llegar otros y lo van a hacer. Entonces, en esos trabajos va a quedar a lo mejor y no, pues ya está obsoleta esta computadora, pónganle al nuevo otra mejor. ¿Sí o no? Que el sillón que dejé huella durante todos los años que me eché ahí, a ver, quítaselo porque ya está muy engüellado. Vamos a ponerle otro que no tenga tanta huella, ¿no? Entonces, ahí van, hermanos, ¿sí o no? Cuando nosotros, por eso, lo que iba a hacer Moisés era un trabajo que era para Dios y que se lo seguimos recordando el día de hoy y que nunca va a ser olvidado. ¿Estamos de acuerdo? Fijémonos cuánto es lo que hacemos, qué es lo que dedicamos el tiempo. Por eso cuando decía Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, tú has sido el lugar donde hemos estado resguardando durante todos los años que hemos vivido. Y hasta aquí nosotros podemos decir lo mismo. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ti no hay nadie en que te desbanque, porque tú eres el autor de todas las cosas. A Dios no van a llegar y le van a decir, tú no, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese es el Dios que tenemos. Y ese fue el que le mandó llamar a Moisés para que le sirviera. Y ese es el Dios que a los que servimos y a los que estamos aquí nos ha llamado para ser alguien, hermanos, que vamos a quedar en un libro que ni todo, aunque ¿qué pasó ahora en la semana? El letrero ahora que fue de lo de el 2 de octubre de Díaz Ordaz. La placa, quítala. ¿No vieron esa noticia? Quítala porque este fue el que mandó a hacer todo el disturbio que hubo en el 68. El presidente Díaz Ordaz. Pon a los que ahora están. Hasta esos pasan de moda.
históricamente pueden quedar ahí, pero las cosas que hicieron van para afuera, porque hizo puras barbaridades. A unos años más adelante no sé cómo a Peña lo vayan a poner, no sé, porque todavía no me toca, a lo mejor no me toca ver, pero de lo que sí me acuerdo es, lo firmo y lo cumplo. Y quedaron hartas firmas y hartos cumplimientos sin llevar a cabo, ¿no? En nuestra vida, hermanos, las cosas que hagamos en Dios bien hechas van a quedar para siempre. Para siempre. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cuando Dios llama a Moisés, ¿no? Y lo pone al frente para sacar al pueblo. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, pues yo no hago nada. Pero te ha puesto al frente de una familia. ¿Qué tanto la hemos instruido? ¿Qué tanto hemos estado al pendiente de ellos? Al final hacemos una instrucción y ya de grandes, si hicimos una buena instrucción, hermanos, ellos la van a pechugar tremendamente. Y yo cuando nosotros llegamos al Señor, hermanos, pues no fuimos plenamente instruidos acerca de Dios, porque no lo fuimos, únicamente fue algo así pasajero. Y yo me recuerdo mucho, ¿no? Cuando nos casamos, cuando venimos a Dios, y mi suegra ni iba a la iglesia, porque ella no era, era católica, pero ni iba. Ellas nada más iban cuando había fiestas. Esas eran los tiempos de asistir a la iglesia. Las bodas. ¿Cuándo vas a bautizar al niño? ¿No? Pero por la fiesta. ¿Cuándo van a cumplir 3 años? Pero por la fiesta, ¿o no? No, voy a juntar dinero porque va a ser la primera comunión, y una serie de cosas, de gastos, ¿verdad? Pero cuando viene Dios a nuestras vidas, hermanos, y nos transforma y empezamos a caminar de otra manera, y esas cosas que hacíamos antes, pues ya no las hacemos, porque ahora hay otras cosas más importantes y de mucho más valor, que ahora conocemos el por qué Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando eso es, hermanos, y vemos a un Moisés que cuando lo llamó, supo con la firmeza con la que él iba a poder servir, aunque él no hubiese querido. Dios le puso el querer como el hacer. ¿Y qué dijo hasta el final? Misión cumplida, Señor. No entro a la tierra prometida, porque no entró a la tierra prometida por la razón de haber golpeado a la piedra, hermanos, a la roca, y no entró a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que pasó con él? No saben dónde murió, pero ¿saben por qué no lo dejaron? Para no idolatrarlo. Ellos venían con muchas cosas en sus corazones que podían haber hecho eso. Sin embargo, cumplió Moisés, estar con ellos, hablándoles. Le decía a su suegro, que tampoco era temeroso de Dios, pero aprendió de él el temor de Dios. Yetro no era, ni la esposa. Eran extranjeros. Yo creo que no. Bueno, no voy a debatir ahorita. No voy a debatir, porque cuando debato. Entonces mejor ahorita estamos hablando de algo que levantó y que le dio un consejo Jetro para decirle: no puedes con todo el pueblo, pero ¿qué vas a hacer? Vas a tomar de a 100% y vas a levantar un líder ahí, porque todos los problemas que te llegan no los vas a poder resolver, sino únicamente los más grandes van a llegar a ti. Y así fue. Empiezan a ordenar las cosas. Se empiezan a ordenar de tal manera, hermanos, que el pueblo pues estaba, y aún así se las rifaban, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, se pudo aventar el arpa
como aventó las piedras, las tablas. Sí, de decir, híjole, estos no entienden. Estoy cansado de estarles dice y dice y dice y no entienden. Pero fue una labor, hermanos, una labor que permaneció siempre ahí. Fíjense bien, hasta su misma hermana habló mal de él. Y Aarón también. Bueno, para que veas, muy escultor. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Venía de la tribu de Leví. Cuando esto pasa, hermanos, ¿qué sucede? Oye, el Moisés se siente muy acá. ¿Y qué les pasó a los murmuradores? Les cayó lepra. ¿Por qué? Por chismosos. Por chismosos. ¿Qué nada más habla? ¿Qué nada más puede hablar por él? ¿Qué por nosotros, no? Leprosos, órale. Por chismosos. Hay una autoridad, hermanos, y esa tenemos que respetarla. No podemos irnos arriba de ellos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios los ha puesto. Porque Dios los ha puesto. Así es. Nos guste o no nos guste. Y no lo digo con la vanidad ni la vanagloria, sino sencillamente con la realidad de lo que Dios tiene en su palabra, hermanos. Amén. Entonces, cuando vemos a un Moisés que trabajó, que tuvo paciencia, que se presentaron muchas situaciones en esos largos 40 años. Aquí esta iglesia está fundada desde 1987. 97, 2007, 2017. Vamos con 30 añitos. 30 años que hasta aquí Dios nos ha guardado. Y Dios la ha preservado. La ha preservado dentro de todas las cosas que pudieran decir desbaratarlas. He visto iglesias muy grandes, con muchos miembros, muy divididas, y aún esta ha tenido varias. Imagínense esas iglesias tan grandes y que pum, y pum, y pum, y se dividen, hermanos. Y pudieron haber hecho lo mismo el pueblo. Y a los que se rebelaban, acuérdense lo que les pasó a los Coré. El Coré venía de terror. ¿Y qué hizo Dios? Se los tragó la tierra por chismosos y habladores. Es algo que el ser humano lleva mucho, hermanos. Llevamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que estaba Moisés con todo ese trabajo, hermanos, que él tenía? ¿Por qué él hubiera podido decir, ni digo que soy hebreo, me quedo en Egipto, sigo disfrutando del palacio y de todo, voy a ser educado aquí con lo mejor, y había sido educado así? Pero sin embargo, hermanos, algo que nosotros tenemos y que es algo que no vamos a poder quitar jamás en nuestra vida, y es la palabra de Dios, que nunca va a tornar vacía de nuestras vidas. Aquello que hemos escuchado no va a tornar vacío. Tarde que temprano va a hacer el trabajo, hermanos, con el cual ha sido enviada esta palabra. Amén. Cuando Moisés entonces reconoce y hace esta oración, precisamente, ¿verdad?, donde dice que dice, Moisés escribió este salmo durante los 40 años de Israel en el desierto, ¿sí? Y lo podemos ver ahí en el libro de Números, ¿verdad? Toda la trayectoria de esto. Y esto es una súplica para que Dios les dé sentido a sus vidas, que por otra parte carecían de él. Esto nos da sentido, hermanos, de que
el servir a Dios, hermanos, nos va a dar la oportunidad, hermanos, de sentirnos a gusto y disfrutando de servir a Dios. Si no lo hacemos disfrutando lo que hacemos, pues entonces no es Dios, es el que nos ha llamado. Pero cuando disfrutamos, que preparan la clase, que preparan el talento, que preparan que se oiga, que se toque, que vengamos con alegría, con gusto, con gozo, porque me voy a ir. Si vengo y escucho y obedezco, eso va a hacer que mi vida no se vaya vacía, sino se vaya de una manera diferente. Servir a Dios es esa misma manera. En lo que yo puedo servir lo voy a hacer con todo mi corazón, como Moisés lo hizo, ¿no? Y dice ahí en el versículo 17, dice: sea la luz de Jehová vuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma. O sea, lo que hemos hecho, confírmalo. Tuvimos un trabajo, pero pues ya no está ahí, ya no, yo creo que ya ni se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Se hizo el mejor esfuerzo, y eso te lo quedas tú. No, pero lo compartí, o sea, perdonen que lo comente así. Yo creo que te sales no con un orgullo de vanagloria, sino con un orgullo de que Dios nos puso en ese lugar para hacer bendición. Fue bendición para mi familia durante esos años, como yo creo que cada uno de los que podemos decir que hemos trabajado y salido. Y Dios nos utiliza, no nada más aquí en la iglesia se utiliza Dios, podemos servir a Dios, ¿sí? Servimos a Dios en donde estamos, porque simple y sencillamente somos hijos de Dios, somos creyentes de Dios, hemos recibido al Señor Jesús. Entonces dice que servimos en donde estemos, dice que sirvamos para el Señor. Entonces yo no les hice un trabajo a esta persona, se acuerden o no se acuerden de mí. Yo creo que sí se acuerdan, ¿no? Hasta la fecha algunos llaman, pero a lo que voy es, uno sale con la satisfacción de decir: hice mi mejor esfuerzo para la gloria y la honra de Dios, y recibió bendición mi familia y un servidor. Lo que tengo gracias a Dios, ¿sí? Pero a través de ese trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso es por lo que uno se sale. No me salí, vamos a decir así, como enojado con la gente, me pelea con todo. No, hay diferentes formas de salir. Y uno sale con esa honra, digo yo, con la honra para Dios, pero también con la satisfacción de que hice mi mejor esfuerzo. No me corrieron ni por tonto ni por baquetón. O sea, eso es lo que uno debe de sentir en ese amor propio. Ya lo ciclo. En el caso, por ejemplo, de Moisés, se cansó muchas veces, seguramente se cansó de tanto litigar con la gente tan necia, ¿no? Pero al final cumplió con su ciclo, y el Señor dijo: hasta aquí se acabó, escondió su cuerpo para que no fuera alabado y no fuera idolatrado, y después puso a otro, a Josué, y le dijo: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así debemos nosotros de sentirnos, ¿no? Si a ti te corrieron por ladrón, por baquetón, por tranza, bueno, pues entonces esa es parte de tu condición. Claro, yo nunca hablé de eso. Yo hablo De cómo debemos de sentir nosotros como hijos de Dios, o sea, y son los ciclos, ¿no?, de vida. O sea, yo por ese lado no estoy enojado con Dios, ¿no?, de ninguna manera. Si en la mañana comentamos esto, es como te diré, que el Señor nos enseña a depender de Él en todo tiempo. ¿Para qué? Precisamente para que la gloria y la honra se la lleve el Señor completa, ¿no? Para que diga: sí, gracias a Dios, porque yo soy un profesional y soy un chicho y soy una reglamáquina. No, o sea, yo creo que al final, siento uno satisfecho. la labor de Dios es para siempre, es permanente. Nuestras labores son temporales y el ser humano es temporal. O sea, en nosotros así va a quedar.
Somos temporales, lo que hicimos o lo hicimos con muy bien y todas las cosas. Dios el día que estemos delante de Dios, dice que estaremos dentro, al frente de ese gran trono blanco y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿No? Y ahí estaremos como el de los 5 talentos, o el de los 2 talentos, o el de 1 talento, ¿no? Tienes 5, Señor, los convertí en 10. Me diste 1, me dio miedo y lo escondí. A ver, quítenle eso y mándenlo al fuego, ¿no? O sea, esa es la enseñanza que debemos de tener nosotros como cristianos, como temerosos de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, porque puede ser mal interpretado a lo mejor que tú seas muy apasionado por tu trabajo. No, porque el Señor nos lo enseña, dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, dice que respetemos a nuestras autoridades, ¿no? Que seas de empeño, ¿no? Pues va a tener sus consecuencias. Como el Señor le dijo al fariseo cuando está orando y dice, pues tiene su recompensa, ¿no? ¿Cuál será su recompensa? Pues esa que tiene. ¿Cuál es? Que ya lo escucharon y que él se cree muy santo y muy devoto, ¿no? Para el Señor. Pero ¿quién tuvo mayor recompensa? El otro pobre que asumió la responsabilidad de haber sido un pecador arrepentido. Séme a mí propicio. Entonces yo creo que esa es la parte que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es. Que seamos pecadores arrepentidos. Así es. Cuando nosotros vemos entonces, hermanos, y ahí en el versículo 3, que lo que hagamos aquí, esto es temporal. Indudablemente, dice ahí en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y seca. Así es nuestra vida. O sea, las cosas, así es. Él es eterno y nosotros somos temporales. Lo que hagamos, trabajo, todo lo que hagamos. Y aquí, algunos hermanos, podemos, para el hombre, dice ahí más adelante que nos da vida de 70, 80 años. Y a veces ni esas se cumplen por enfermedades y nos morimos antes. Pero al final somos temporales. Somos personas temporales, en lo que hacemos somos temporales. En lo que hacemos afuera y en lo que hacemos aquí adentro. Pero al final, hermanos, este es un trabajo que para mí es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque estoy sirviendo al que me hizo. Porque estoy honrando al que me hizo. Porque estoy sirviendo a los hijos de Dios. ¿Sí entendemos? Ciertamente un trabajo afuera es respetable y es padre, pero como decimos, al final nos olvidan. Aunque nos recuerden algunos, qué bueno que recuerdan algunos, ¿verdad? Qué padre. Pero hay quienes, ¿a usted le han mandado una carta? No. Hay muchos que no les han. ¿A usted le han mandado una carta, hermano? ¿De su trabajo? ¿De su ex trabajo? No. Para nada. ¿A ti, Mati? A ver, venga la buena modista de la Mati. No. ¿A usted le han mandado carta? ¿A usted le han mandado carta, hermana Mari? No. ¿Cómo? Pero de los jefes nada. Pero al jefe de jefes, ese no le olvidamos. Él siempre va a estar presente. Amén. Esa es la parte que yo veo aquí de lo de Moisés, hermanos, y es la que yo les trato de explicar esta tarde. Que somos temporales en las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y reconocemos algo, hermanos, que alejados de Dios, los humanos no tenemos esperanza alguna de trascendencia. Y eso es algo cierto. Ahí dice, en el versículo 12, dice ahí, perdón,
alejados de Dios, los humanos no tenemos esperanza alguna de trascendencia. Y dice ahí, en el versículo del 7 al 11, nos dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? O sea, ahí vamos viendo, ¿no? Al final, hermanos, venimos y pasamos nada más de largo, ¿no? Y reconocemos que si ahora tenemos un sentido en nuestra vida y algo que podemos hacer bien, es porque ahora estamos en Dios, hermanos. Porque alejados de Dios merecíamos ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado era la muerte. ¿Ahora tiene sentido nuestra vida? Tiene un sentido muy grande, hermanos. Un sentido que a lo mejor antes no lo tuvimos, pero hoy sí lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Por esa razón, ¿sí? Porque somos hijos de Dios. Porque alejados de Dios los humanos no tenemos esperanza alguna de trascendencia, indudablemente, ¿sí? Dice, por eso Moisés ora para pedirle a Dios sabiduría, ahí en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Qué importante, hermanos, ser sabios. Qué importante que las decisiones que llegamos a tomar las tomemos con sabiduría, ¿no? Hablaban en la mañana de Nehemías, ¿no? De ese hombre que se pudo haber arrebatado en el momento en que le llegó aquella carta, ¿verdad? Donde le decían que había sido destrozado, que habían tirado las murallas. Las murallas, hermanos, servían para cubrir y que no les pasara nada al pueblo. Era una protección que se tenía. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, y ven que no están desprotegidos totalmente, y aparte que se habían alejado totalmente de Dios. Aquí mismo, cuando tenemos sabiduría, y en el caso con Nehemías, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Le llegó lo que él tenía que ir a hacer, o el momento en que él se afligió porque estaban quemadas las puertas y tirados los muros, y no fue de momento y fue alebrestado con el rey, ¿verdad? Sino que todo se tomó con un tiempo de oración. Y así mismo yo creo que con Moisés, cualquier situación, por eso es que nos hace este recordatorio en este capítulo 90, ¿sí? Donde hace esa oración. Dame sabiduría. ¿Se necesitaba, hermanos, para guiar a ese pueblo? ¿Se necesita para guiar aquí? Se necesita mucho, hermanos, porque todos pensamos de diferente manera. Aunque Dios nos manda que seamos uno en Él, pero a veces podemos pensar una cosa, pensar otra. Aquí lo que nos tiene que servir de brújula es su palabra y de qué manera nosotros nos vamos a dirigir cada día. Amén. Bien, por eso Moisés ora para pedirle a Dios sabiduría y compasión por la situación del ser humano. Dice que ahí en el 13:15, del 13 al 15 nos dice que vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrarnos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Les tocó ver en ese proceso de caminar en el desierto mal? Guerras, situaciones, muchas, pero sin embargo no tenían una fortaleza, no tenían muros que los cuidaran, pero tenían el cerco de protección de parte de Dios. Amén. Eso es lo importante para nuestras vidas. Eso es lo importante. Por eso Moisés hace la mención de que Dios es eterno,
que nosotros somos temporales, ¿sí? Que si pecamos, hermanos, estamos fuera de los caminos y de los lineamientos de Dios. Pero cuando pedimos sabiduría para lo que hagamos, lo vamos a hacer de una manera correcta, como lo fue Moisés. Aún dentro de las cosas fallidas que él pudo tener, se encomendó al Señor en todo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? En la mañana nos hacían mención a eso. Nehemías tuvo que hacer ayuno y oración. ¿Por qué razón? Porque era la manera de que Dios nos dirigiera, lo dirigiera. Hoy en día igual. No nos arrancamos con que esto lo hago y hay gente muy apresurada para las cosas, ¿no? No, voy a hacer de ahorita en la mañana, y a veces hasta ni duermen porque al otro día, pero si todavía no amanece y ya quiere que se estén haciendo las cosas como llegaron al pensamiento. Por eso la importancia, hermanos, de irnos despacito, ¿sí? Con lo que Dios dice. Y esta petición de oración, la petición que hay en la oración de Moisés, nos dice esto ahí en el 16 y 17: aparezca en tus siervos tu obra. ¿En tus siervos tu qué? Tu obra. ¿La obra de quién? La obra de Dios, ¿sí? Y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, ¿sobre quiénes? Sobre sus hijos, ¿verdad? Y dice en el 17: y sea la luz de Jehová nuestro Dios, ¿sobre quiénes? Sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos, confírmalas. Lo que hagamos, confírmanoslo. Y esa fue la parte de oración en esos 40 años para pedir sabiduría de cómo tenía que dirigir al pueblo de Dios. Amén. Así es que cuando nosotros vemos esto, es que Dios permite que el hombre comprenda obras divinas y después incorpore la labor humana a su grandioso plan eterno. Moisés reconoce que la única esperanza que tiene un hombre de tener alguna trascendencia consiste en que Dios se involucre en su vida. Esa es la única trascendencia que va a ser, que Dios se involucre en el trabajo o en la obra que nosotros hacemos. Amén. Así. 17 versículos, hermanos, donde nos habla de su eternidad, donde nos habla del hombre temporal, donde nos habla que somos pecadores, ¿verdad? Y si no venimos a Él, pues entonces estamos mal, ¿verdad? Nos habla precisamente también de que tenemos que pedirle sabiduría y sobre todo, hermanos, que Él sea el que bendiga la obra de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Así es que en esta tarde, pues nos vamos con esto, hermanos. Ciertamente es una labor que se hace en los trabajos que se tienen y hacerlo el mejor desempeño. Pero la mejor obra es la que Dios nos da. Fíjate que sí risueña, ¿eh? Hasta la niña dice: bien, Señor, ¿verdad? Bien, Señor. Eso es, hermanos. Así es que cada día, ¿no? Nuestros trabajos, pues sí, ahí se van a poder decir: yo trabajé en la técnica femenina durante años, ahí estuve. No hay ni una placa. Ahí ni me conocen. Yo creo que ahorita han de decir: ¿qué será esta hermana? ¿No? Esta señora, ¿no? Pero aquí hemos pasado muchos años, hermanos, y seguimos pasando, ¿no? Ahí están. Que conocí a la de Jiménez Cantú, que conocí a la de Alfredo del Mazo, a la señora de Alfredo del Mazo, que me tocó estar ahí conviviendo con ellas. Y ayer les decía, ¿no? Estuvimos ahí, desayunábamos el día del maestro, nos hacían un desayuno y desayunábamos ahí con las... Alfredo del Mazo, ahorita el gobernador, era un chamaquito cuando yo estaba trabajando. Y ahora... Hasta los llevé a ustedes, también los conocieron.
ustedes también me los llevaba. Nos daban boletos para el teatro. Y veíamos el teatro y veíamos muchas cosas que en gobierno dan. ¿Beneficios? Pues beneficios, hermanos. Pero ¿qué pasó? Pues ahí no algo trascendió, pero lo que es de aquí sí va a trascender. Amén. Ahí sigue la foto de don Enrique. Yo espero en Dios que siga hasta que el Señor venga, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí se trabajó de alguien que la obra de Dios es eterna. Amén. Así es que estamos contentos y agradecidos con Dios por servirle por siempre y para siempre. Don Moisés sigue permanente aquí, lo seguimos leyendo y seguimos viendo, ¿verdad? Que en los salmos también estuvo Moisés involucrado. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece bien? Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque nos has dado, Señor, conforme a tu grande misericordia, conforme a tu grande amor, y ciertamente hemos trabajado en algunos puestos, Señor, donde ha sido algo temporal, Padre, pero hoy, Señor, estamos trabajando en tu obra, tenemos ese gran privilegio y bendición, Señor, de ser servidores tuyos, mi Dios, cosa que te agradecemos infinitamente. Y así como la oración de Moisés, Señor, que tú eres eterno, nosotros tenemos una vida temporal, Señor. Podemos tener cosas, Señor, que pudieron ser de bendición en los trabajos que dimos, Señor, pero hasta ahí llegó nuestra obra, mi Dios. Gracias porque nos perdonaste y porque salvaste nuestra vida del pecado, Señor. Muchas gracias por ello. Y también, Señor, te pidió sabiduría para seguir guiando al pueblo. Y esto, Señor, seguimos haciéndolo día con día, Señor. Sabiduría, entendimiento, dirección a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y mi Dios, nunca olvidaremos los beneficios que hemos tenido de parte tuya. Esto que hagamos, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Señor. Porque tú pones el querer como el hacer, Señor. Y hoy en esta tarde hemos sido bendecidos a través de esta palabra, Señor. Te doy gracias porque hoy iniciamos una semana más, Señor. Que esta palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Que todas las cosas, Señor, que tú nos permitas hacer, permítenoslas hacer con gusto, con deseo, con respeto, con esa actitud, Señor, de obediencia hacia para las cosas, hacia para tu obra, mi Dios. Ayúdanos a hacerlo mejor. A los de la alabanza, Señor, que ellos se gocen en tocar cada instrumento, en que abran sus labios, porque también es un tiempo de alabanza para ellos, Señor. También, mi Dios, al maestro que se prepara para dar la bendición, Señor, de la enseñanza. Bendice a cada maestro, a cada líder de aquí de la iglesia, Señor. Que la actitud, Señor, de humildad, de deseo, de servicio, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas, mi Dios. Que lo hagamos con todo nuestro amor. Gracias también por mis hermanas, Señor. Que ellas también ponen ese deseo y el gusto, Señor, de preparar los talentos cada 8 días, Señor. Muchas gracias por contribuir con ello también para tu obra, Padre. Siempre, Señor, permítenoslo hacerlo como para ti en todo y por todo, Señor. Te agradecemos infinitamente y te pedimos toda la sabiduría, Señor, para todo lo que hagamos, Señor. Que no nos arrebatemos a tomar decisiones fuera de ti. Incluirte a ti en nuestro trabajo laboral va a ser una grande bendición, Señor. Nunca excluirte de nada de lo que nosotros hagamos, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Señor, te agradecemos esta tarde. Ve con cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, Señor. Dale, Señor, la victoria en cualquier situación que se presente, Señor. Y haznos más que vencedores, en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos.